del bloque y artilleros de las trincheras cripto, bienvenidos al núcleo de la disidencia digital. Aquí no venimos a mirar velas. Venimos a interpretar los temblores de un sistema que ya no puede esconder sus grietas. En un mundo donde los bancos hablan de inflación transitoria, mientras imprimen como si no hubiera un mañana, Bitcoin no se mueve por capricho. Se mueve porque el sistema se rompe. Si los mapas del pasado ya no sirven, es porque estás cruzando hacia territorio desconocido. Aquí empieza el verdadero juego. ¿Y si te dijera que la inteligencia artificial ya no solo predice los mercados, sino que podría estar a punto de descubrir las leyes ocultas del universo? Y no lo digo yo, lo dijo Elon Musk, pero escucha. Ojo, que esto no es ciencia ficción, es la antesala del siguiente capítulo en la guerra por el poder tecnológico global. Hoy en Satoshi Manía Crypto, XAI lanza una actualización que podría cambiarlo todo. Nvidia alcanza los $4 billones y además, Trump Jr. entra al mundo de Bitcoin, y no de cualquier forma. Se preparan tokens de gobernanza ligados a su red. Y Australia mete presión con pruebas de CBDC y stablecoins. Esto no es un vídeo, es un parte de guerra, así que vamos al lío criptonautas. Elon Musk y Grok, la IA que descubre las leyes universales. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí va. Elon Musk acaba de decir que su IA, Grok, podría ayudar a descubrir nueva física. Así que sí, como lo oyes. Mientras muchos están viendo TikTok, Musk está diciendo que la IA no solo es inteligente, sino potencialmente reveladora de los misterios del universo. Entonces esto viene justo después de que XAI adelantara una gran actualización de Grok que refuerza su modelo con contexto en tiempo real y mayor integración con el entorno X, Twitter. Buscando referencias de esto, descubrí un patrón. Cada salto de XAI va acompañado de movimientos especulativos en tokens IA como FED, AGIX y Ocean. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Si una IA llega a descubrir nuevas leyes naturales, el primero en controlar esa IA. No solo domina la tecnología, domina la narrativa global. Brutal, ¿verdad? ¿Qué opinas? Déjamelo en comentarios. Nvidia y los 4 billones, ¿cuándo llegan las cripto IA? Por lo tanto, Nvidia se convierte en la empresa más valiosa del planeta tras alcanzar una valoración de $4 billones. ¿El motivo? IA, chips y el control de la infraestructura tecnológica global. Pero fíjate en esto, mientras Wall Street se lanza a comprar acciones de Nvidia, ¿quién está mirando a los tokens de inteligencia artificial en el mundo cripto? Tones, esto podría ser un punto detrás del próximo boom. Los tokens IA están dormidos, pero cargados como dinamita. Además, todo esto forma parte de una narrativa emergente. La descentralización de la inteligencia artificial. ¿Será el mundo cripto quien le arrebate la IA a las Big Tech? Yo llamo a esta estrategia la rebelión silente del algoritmo. Y está más cerca de lo que crees. Donald Trump Jr. y el salto a la cripto social. Esto puede parecer surrealista, pero es muy real. Donald Trump Jr. acaba de invertir en una empresa de tesorería de BTC que se está convirtiendo en una red social criptopolítica. Por lo tanto, presta atención porque aquí es donde la cosa se pone seria. Me puse a investigar por qué de lo que ocurría, y me di cuenta de algo extremadamente interesante. Esta red no busca solo comunicación. Entonces es evidente, busca control, influencia y una comunidad cerrada con valores ideológicos fuertes, y con Bitcoin como base. Por lo cual esto transforma nuestras expectativas sobre lo que puede ser una red social, información, transacciones, tokenización política. Y ahora, prepárate, porque viene lo mejor, token de gobernanza. La familia Trump va a por más. Las empresas ligadas a la familia Trump han votado a favor de convertir su token de gobernanza en un activo comercializable. Es decir, no solo quieren gobernar dentro de su sistema, quieren crear mercados políticos tokenizados. Así que la estrategia de esto es brillante y peligrosa al mismo tiempo. Monetizas el poder.
Generas fidelidad económica. Tokenizas la ideología. Estamos viendo el nacimiento del partido tokenizado de Estados Unidos, por lo tanto, si esto se empieza a replicar en otras esferas del mundo político. Estamos hablando de una revolución silenciosa que combina ideología más cripto más comunidad cerrada. Piénsalo bien, comenta y dame tu opinión. Australia, el laboratorio de las CBDC y stablecoin. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace, pero Australia acaba de anunciar que llevará a cabo pruebas de campo reales con CBDCs y stablecoins. No simulacros. Pruebas en el terreno. Y esto es un paso que cambia el juego. Te lo voy a explicar de manera simple, CBDC igual a control total del gasto y movimiento. Stablecoins públicas igual a puerta de entrada al sistema regulado. Entonces, ¿es esto bueno o malo? Depende de quién tenga el control. Pero si todo se emite desde el Banco Central, la descentralización está en jaque. Así que resuélvelo, así, si vas a usar stablecoins. Que sean descentralizadas, auditadas y libres del puño de hierro de los bancos. Análisis técnico del día. Bitcoin está rompiendo frontera y ha tocado $118.394, subiendo 6%. Esto podría ser el quid de la jugada. Bitcoin se mantiene fuerte en torno a los $118K, consolidando tras el ATH en $116K y mostrando presión compradora institucional intensa. Soporte clave. Zona $113K, $114K, 4 horas muestra bandas estrechas, señal de posible explosión arriba, resistencia inmediata, $120K, romper y cerrar por encima podría catapultar a $128K, 130, 25% alza potencial, riesgo. Si falla ese techo, un retroceso hasta $113K, 114K no estaría fuera de lo improbable, pánico de corto plazo. Táctica Satoshi Manía. Mantenerte firme en $118K más. Si ves cierre diario sobre $120K, apunta a $135K, si no, prepárate para cubrir o reingresar más abajo. Ethereum, ETH $2.997. Atención, que aquí viene lo interesante. Ethereum se dispara más 8,2% hoy, cotizando cerca de $3.000 y testando un triángulo simétrico en gráfico. Soporte sólido, $2,880 a $2,900, nivel de reentrada si sucede una corrección leve. Resistencia a vencer, $3.040 a $3.060. Si lo consigue, mantén posición en $2,900 a $3,040. Con flujos de ETF y staking creciendo, ETH está bien posicionado para romper pronto. $2,45, algo me dice que esto está al borde. XRP está rondando $2,57, moviéndose lateralmente cerca de $2,60, con estructura de mínimos más altos y volumen al alza. Soporte técnico, $2,50, 2,52. Resistencia crítica, $2,60 menos 2,65. Un cierre sostenible arriba puede activar el potencial de $2,80 menos 3,00. Las ballenas están atentas y una noticia legal o institucional podría detonarlo. Plan Satoshi Manía. Prepara órdenes cerca de $2,50 y cúbrete en $2,38 menos 2,40 por si baja. Solana, $164,50. Aquí sucede algo realmente curioso. Solana avanza más 4,3%, situándose en $164.160 con buen volumen. Soporte firme en $160 menos 162, doble piso confirmado. Deseoso de romper hacia $165 menos 170, luego a $185 190 si mantiene el momentum. La red gana actividad L2 y DeFi, parece lista para volver a brillar. Táctica. Long parcial en $155, as si rompe $165 con volumen.
Dogecoin 1985 centavos. Puede que esto acabe siendo adictivo. DOGE sube más 9,6%, cotizando en 190 centavos, con RSI atrevido por encima de 50 y volúmenes muy activos. Soporte. Zona $0,190 a 0,192. Resistencia. $0.20 a 0,202. Romper podría impulsarlo a 20 centavos más. Un nuevo rally memecoin tiene energía en la comunidad, solo depende del momentum. Si entra en zona de resistencia con volumen, considera rotar a un swing trade rápido. Geopolítica cripto, la guerra por el control digital se intensifica. Esto no es solo sobre Bitcoin, es sobre el control del sistema financiero global, y ahora, las piezas se están moviendo más rápido que nunca. Mientras tú y yo estábamos revisando el gráfico de BTC, el mundo tradicional encendía otra mecha silenciosa. Estados Unidos vuelve a congelar cualquier avance sobre regulación cripto mientras China acelera su adopción interna del yuan digital. ¿Coincidencia? Nada en este tablero lo es. En Europa, el Parlamento presiona para prohibir wallets anónimos, empujando hacia una trazabilidad total con CBDCs. Sí, quieren saber hasta cómo pagas el café. Y aquí viene el giro. Mientras los estados buscan control digital absoluto, Bitcoin emerge otra vez como el oro digital libre de esta era. Este no es un ciclo alcista más. Es una guerra tecnológica entre código abierto y código cerrado y está en el frente, y no lo digo yo. Rusia e Irán están testeando sistemas de intercambio comercial respaldados en Ethereum y stablecoins no ligadas al dólar. Y mientras tanto, El Salvador y Argentina intensifican la compra de BTC para resistir la presión inflacionaria del sistema fiat. Los bancos centrales están imprimiendo, las wallets de BTC de largo plazo están acumulando, los ciudadanos buscan libertad financiera, y el algoritmo lo sabe. Cuando ves a los gobiernos apresurarse con sus CBDCs, entiendes por qué Satoshi se adelantó 15 años, pero esto ya está pasando. Y si viste nuestro vídeo del mes pasado sobre la estrategia de BlackRock en el poder real de Bitcoin, sabes que no estamos hablando de especulación, sino de control. Y ahora que los ETF ya están encendidos en Estados Unidos, Hong Kong y pronto en Japón, esto se vuelve global. Ya no es cripto, esto es política monetaria descentralizada. En tiempo real el mundo se reordena, y la resistencia también. Hoy vimos que la IA avanza más rápido de lo que la mayoría sospecha. Que el poder político ya está metiendo las manos hasta el fondo en las criptos, y que el futuro se está escribiendo en lenguaje blockchain. Y mientras algunos buscan controlar, nosotros en Satoshi Manía buscamos despertar, resistir, construir. Porque esto no se trata solo de dinero, se trata de libertad, código y comunidad. Satoshi maníacos y legionarios de la blockchain, si esto te voló la cabeza, únete a nuestra comunidad y comparte este vídeo, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Deja tu comentario. ¿Trump Jr. es el principio del criptopopulismo? ¿O una jugada más para centralizar el poder?